En primer lugar, también darles a todos las gracias por su asistencia a esta conferencia. También las gracias al almirante Treviño por haber aceptado nuestra invitación para el que para todos nosotros es uno de los temas candentes de la actualidad, es la guerra en la franja de Gaza. Lamentablemente, cada vez que hay una guerra, como muchos de ustedes saben, y como es de sobra conocido, la verdad es la primera vez. De tal manera que nos encontramos siempre en visiones, noticias, inputs, incluso aquellas noticias que vemos en directo, en los medios de comunicación o con las dificultades que la situación crea a la información de los periodistas, con cosas que son una visión parcial. El problema, como ustedes saben, lleva más de 77 años, si no mal recuerdo, 75 años, candente. ¿De acuerdo? Luego, la contextualización del conflicto, la observación del conflicto en toda su extensión, es una manera de hacer un juicio obligado de esa situación. Y no los inputs sobre situaciones concretas en determinados momentos o sobre fotografías, voy a decir sin ningún ánimo de valorarlas seleccionadas. Bueno, pues nada más que nuevamente darles las gracias a todos y les dejo con el almirante Treviño y espero que disfruten todos de la conferencia, estoy seguro que voy a disfrutar. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a los aquí asistentes a esta hora tan taurina. Voy a intentar en los próximos 50 minutos intentar explicar lo que está pasando ahora mismo en Palestina. No voy a tomar partido por ningún bando, sino al contrario, voy a lamentar las víctimas, tanto de un bando como otro, las víctimas inocentes, lo que se llaman daños colaterales, de tanta madre, tanto niño, tanto anciano, que han muerto sin tener por qué. Pero vamos a estudiar a fondo, eso sí, dónde nace el conflicto. Aunque algunos decían que la culpa la tiene Abraham. Vamos a ver si es verdad o no. El índice, como pueden ver aquí, voy a tratar en primer lugar los antecedentes históricos, Palestina y el Reino de Israel. La creación de los estados de Israel y Palestina, porque existe el Estado de Palestina. Hay países que lo reconocen y países que no. Concretamente hay 139 países que sí reconocen el Estado de Palestina. Desde su partición en 1947 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego, las guerras, siempre las guerras. Año 48, que fue la guerra de independencia, la del 67, que fue la guerra de los 6 días, y la guerra del Yom Kippur del 73. Y me salto alguna otra guerrita más pequeña, porque no daría tiempo. Vamos a ver que también Palestina no es solo un enclave, es Cisjordania y Gaza, que ahora mismo están, yo diría que enfrentadas, porque el presidente de Cisjordania, Mahmoud Abbas, no le hacen caso los seguidores de Hamas en Gaza. Los problemas que ha habido intermedios de la intifada y ataques terroristas, cantidad, y el conflicto actual para llegar a unas conclusiones. Vemos aquí que efectivamente Abraham tuvo la culpa, porque tuvo una visión con Yahvé, y Yahvé le dijo que tenía que llevar al pueblo judío que entonces estaba en Egipto a la tierra prometida. Abraham tuvo ya en la senectud un hijo llamado Isaac, que siguió la misma norma. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, pero el preferido fue Jacob, y Jacob tuvo 12. Esos 12 dieron origen a las 12 tribus de Israel. De esos 12 hijos, el más conocido es José, porque era el preferido. Además, tuvo bastante mano con el faraón en esa época y consiguió que los judíos más o menos pudieran vivir medio bien. Pero ¿qué pasó? Que a la muerte de José, el faraón dijo que los judíos habían reproducido demasiado y mandó exterminar al primogénito de cada familia. Entonces, cuando Moisés, la madre de Moisés, lo pone en una canasta
y la canasca en el Nilo, mira por dónde lo coge la hija del faraón y lo prohija. Lo que pasa es que Moisés, cuando ya tiene una cierta edad, se da cuenta de que los judíos en Egipto no tienen futuro. Entonces se van a la tierra de Canaán. En el interrecto, pues pecan y se tiran 40 años por el Sinaí. Y cuando por fin llegan a lo que es hoy Palestina, Israel, pues las 12 tribus tienen cada una un territorio distinto. Vemos nombres conocidos: Manasés, Rubén, Ibrahim, Efraín, Isaacar, Judá. En fin, cada uno daba lugar a una tribu y cada uno tenía su propio territorio. ¿Qué ocurre? Pues que esto era un pequeño desastre. Y entonces, pues, se unifica. Saúl es el primer rey de Israel. Estamos hablando del año 1047 a.C., es decir, hace 3060 años, 70 años. Y este reinado de Israel, al unificar las tribus, dura 300 años, del año 1000 hasta el año 700. Pero después viene la invasión asiria, la invasión babilónica, la invasión persa, la invasión de Alejandro Magno, el imperio seleucida, que eran los herederos de Alejandro Magno, que como no tuvo hijos, pues dividió el imperio entre estos seleucidas, hasta que viene la dinastía Asmonea, que es que se sublevan contra los helenos, y viene la dinastía de los macabeos. Los hijos de Asmoneo pues son los que mandan o crean un nuevo reino de Israel durante 100 años. ¿Qué pasa? En el año 63 viene la invasión romana, que está ni más ni menos que 300 años, cuando se extienden dos, el Imperio Romano con el Imperio Bizantino, otros 300 años, hasta que finalmente aparecen los árabes, y aquí se acabó la película, porque están desde el año 600 hasta 1500, están 900 años los árabes. Árabes que a su vez son barridos por los turcos, que están ni más ni menos con el Imperio Otomano 400 años hasta antes de ayer, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y después vienen los británicos para aliarlo todo, que son realmente los culpables, con el mandato británico entre los años 23 y 48. Aquí vemos el reino de Israel con todos sus reyes, Saúl, David, Salomón, etcétera, etcétera. Todos estos hoy día están en el portal, la entrada del monasterio del Escorial, están todos los reyes de Israel. Y además podemos ver, curiosamente, que lo que era Israel no solo es la franja que hoy conocemos como Israel, sino también gran parte de Jordania. Por eso, cuando se le da independencia a Israel en el año 48, ellos quieren también este trozo, lo llamado Transjordania. Cisjordania es lo que está a la izquierda del Jordán y Transjordania está a la derecha, sin éxito. Los asirios, todos estos imperios tienen una parte pequeñísima, claro, porque Israel es muy pequeñito y siempre está sometida. Palestina, Israel, es lo mismo. Luego viene el imperio babilónico, vemos aquí igual las invasiones, y exactamente igual en el mismo sitio, pues vemos Jerusalén en medio del imperio babilónico. El persa, pues más de lo mismo, un imperio inmenso, ¿y dónde está? Pues aquí está Israel perdido en mitad de los invasores. Es decir, Israel ha tenido muchos cerebros, pero nunca ha tenido conquistadores. Ya Alejandro Magno, para qué decir, conquista no solo todo lo que es Grecia, Turquía, Egipto, sino que se mete en toda Asia y conquista millones de kilómetros cuadrados. Y de nuevo vemos aquí a Israel. Los seleucidas, que eran los herederos de Alejandro Magno, pues meten también su imperio a Palestina. Seguimos con la dinastía Asmonea, porque Matías el Asmoneo se rebela contra los helenos, monta la guerra y empieza a machacar a los descendientes de los griegos. Judas Macabeo es el primer rey de este nuevo reino. Macabeo quiere decir martillo, pero muere, lo hereda su hermano Jonatán, igual está hasta que muere, sigue su hermano Simón. Y además una cosa muy curiosa es que hoy día los judíos tienen una fiesta muy importante que se llama la Hanukkah. Hanukkah quiere decir luminaria, las fiestas luminarias, también quiere decir tabernáculo, que se celebra ahora entre el 7 y el 15 de diciembre de este año. Ya llegan por fin los romanos, y los romanos incluyen Palestina, que para ellos, que dominaban todo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, los meten aquí en la diócesis del este, y bueno, mete aquí Palestina, nombra con ese nombre. Por cierto, que Palestina en árabe se dice Filistín, porque ellos persisten con la denominación de la tierra de los filisteos, Filistín. El imperio bizantino, cuando se divide en dos, que es un error, pero claro, llega un momento que los medios no podían controlar todo lo que ellos habían conquistado. Entonces Constantino monta su sede en Constantinopla y el imperio de Occidente de Roma persiste en Roma. De nuevo,
Palestina queda bajo el dominio romano, pero esta vez encuadrado en el Imperio Oriental. El Imperio Bizantino es todo esto porque empieza a crecer y se come incluso a la parte romana de Occidente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan los árabes. Cuando aparece Mahoma en el año 611, lo primero que hace es conquistar toda la península arábiga, del año 622 al 632. En la expansión siguiente se come Palestina, Egipto y todos los países del este, 32-61. Y por último, pues conquista el norte de África y la península ibérica del 551 al 50. La cristiandad no está de acuerdo con estas conquistas. ¿Por qué? Porque los lugares sagrados donde están, pues están en Tierra Santa, en Palestina, en Israel. Y entonces organizan pues 8 cruzadas, con mayor o menor éxito. Empieza Godofredo de Bouillon en Bruselas y él conquista San Juan de Acre y Jerusalén. Lo quieren hacer rey de Jerusalén, pero él dice que no. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí vemos la toma de Jerusalén, el año 1999, pues hay una dinastía de reyes de Jerusalén, que esta dinastía dura casi 300 años, es decir, que Palestina, lo que tanto pelean judíos y árabes, fue cristiana durante casi 300 años, con todos estos reyes. Balduino I, que era primo de Godofredo de Bouillon, Balduino II, que era hijo, Melisenda hija, hay un montón, hasta Carlos d'Anjou. Y aquí, curiosamente, el título de rey de España contempla también el título de rey de Jerusalén. Nuestro rey Felipe VI es también rey de Jerusalén, por parte de Carlos d'Anjou. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que ha habido un trasvase a partir de María, que era puramente nacida allí, a Federico II, que estos ya eran todos alemanes, y Carlos d'Anjou compra el título, aunque jamás está, y gracias a eso pues tiene mezcla con la Casa de Borbón y llega hasta el rey de España. Aquí empieza otro imperio, que es el Imperio Otomano, desde 1481 al 683. ¿Qué es lo que hace? Pues por supuesto se carga el Imperio Bizantino y Constantinopla pasa a llamarse Estambul y por supuesto conquista Egipto, en fin, todo lo que vemos aquí en el mapa, porque esa invasión otomana es totalmente imparable. Son unos grandes guerreros que además eliminan a todo el que se pone por medio. Aquí vemos lo que era Jerusalén bajo dominio turco, que era nada, eran 4 casas, o sea, prácticamente no tiene que ver nada con lo que había años después. El entreacto que ocurre, bueno, pues hay una égira de judíos por todo el mundo y aquí hay un abogado llamado Theodor Herzl, que es austrohúngaro, porque nació en Budapest, concretamente en Pest, que él dice que los judíos necesitan una patria donde volver. Es decir, volvemos a la época de Abraham y de Moisés, grandes culpables, como he dicho antes. Y consigue pues, hacer un movimiento de forma que Balfour, que es el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, recibe la petición por parte del Lord Rothschild, que era un millonetis, como todos sabemos, la banca Rothschild, y le contesta que Su Majestad Británica ha decidido crear un protectorado o un sitio donde puedan estar los judíos en Israel. Esto fue en el año 17, prácticamente acabando la Primera Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra Mundial y se le asigna al Reino Unido, pues todo el protectorado, o sea, se reparten entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, pues hay un protectorado francés que le dan Siria y Líbano, otro protectorado en Irak que le dan a Gran Bretaña, Arabia Saudita se forma por primera vez como reino y a los británicos les toca Palestina y el Emirato de Transjordania. O sea, aquí ya vemos que hay una separación entre Palestina y lo que es Transjordania, lo que más tarde sería Jordania. Bien, bueno, pues en el año 45, es decir, un poquito antes de la independencia de Israel, que fue en el año 48, vemos que ya había bastantes judíos establecidos. Todo lo que es azul son judíos que se han establecido. ¿Cómo se han establecido? Por la fuerza. No, señor, han ido comprando tierras, porque aquí había pues, del orden de 300.000 árabes, unos 100.000 judíos, y han ido comprando tierras poquito a poco. De momento no hay grandes conflictos, aunque los árabes se resisten a que haya una mayor implantación de judíos en su territorio. A partir de ahí, a partir de la proclamación del Estado palestino y de Israel por una resolución de Naciones Unidas en el año 181, pues empiezan las guerras y los problemas. ¿Por qué? Porque se crea el Estado de Israel y al día siguiente de crearse el Estado de Israel, que se crea el 14 de mayo, el 15 de mayo hay 5 ejércitos árabes que invaden Palestina, Israel. ¿Qué es lo que quieren? Aniquilar a todos los judíos. Ahí no hay vuelta atrás. Bien, entonces está la guerra del 48, que es la guerra de independencia, dura un año
y sale de vencedor Israel. Bien, empieza a establecerse como tal Estado, pero Egipto, al acabar esta guerra, se anexiona la Franja de Gaza y Jordania se anexiona Cisjordania y el este de Jerusalén. Es decir, que estos salen ganando. Pero en el año 67 Egipto bloquea el canal de Suez y además no permite que nadie entre por el Golfo de Aqaba, con lo cual está Eilat también inutilizado como puerto de exportación e importación. Israel ve que lo quieren ahogar y además detecta que hay un ejército de 100.000 egipcios en la península Sinaí con 900 carros de combate. Dijo, aquí el que da primero da dos veces. Entonces Egipto, ahora veremos los gráficos, Israel ataca a Egipto y consigue vencerles en 6 días. Los ejércitos, otra vez de nuevo, todos los ejércitos árabes del momento. Es decir, está Egipto, está Siria, a Siria le come a los altos del Golán, a Jordania le come Cisjordania y a Egipto la península del Sinaí. En el entreacto, los palestinos que estaban en Cisjordania, gran parte de ellos huyen a Jordania. Ahí montan la de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque quieren hacer un Estado dentro de un Estado, hasta que llega un momento que Hussein de Jordania dice, esto me van a hundir aquí, mi nación, y los ataca con carros de combate a los campamentos de palestinos, y los palestinos se defienden porque tienen todo tipo de armas, y los vence y los expulsa. Egipto, que no estaba nada contento con la posesión del Sinaí por parte de Israel, lo que hace es que de repente en la festividad del Yom Kippur, que es la más importante para los judíos, casi tanto como para nosotros la Navidad, ataca y pilla de sorpresa a Israel. Invade la península Sinaí, que hasta ese momento era de Israel, con 10 divisiones acorazadas. Además, un método muy curioso, porque la península Sinaí es una de las dos riberas del canal de Suez. Los egipcios han hecho unas defensas a base de montañas de arena, con lo cual no se puede desembarcar. ¿Qué hacen los ingenieros egipcios? Pues cogen en sus lanchas unas motobombas brutales de agua y derriban esas montañas de arena, con lo cual meten los carros de combate. Muy ingenioso. Esta guerra le supone a Egipto 9.000 bajas y a los israelíes 3.000. Felizmente, lo siguiente ya es la paz. Israel quiere la paz con Egipto porque no puede estar peleándose todos los días con una gran nación como es Egipto, con casi 100 millones de habitantes. Entonces están los famosos acuerdos de Camp Davis, en el cual participan Menachem Begin, Sadat y Carter, y les devuelven Sinaí. Tristemente después, Anwar el-Sadat lo asesina unos extremistas durante un desfile en el Cairo y muere, porque decían que se había vendido a los judíos. Paralelamente empieza la primera intifada. ¿Qué era una intifada? Pues es una guerra que provocan los terroristas islamistas a base de piedras, mandan a los jóvenes a tirar piedras al ejército israelí. Y claro, hay contestaciones de fuego por todos lados y esto se salda con 1.300 muertos, como siempre aprovechándonos de las masas. El año 94, Isaac Rabin y Arafat firman en el Cairo la creación de la Asamblea Nacional Palestina. Curiosamente, otro extremista judío mata a Isaac Rabin porque considera que se ha vendido a los árabes. El 28 de septiembre empieza la segunda intifada, que de momento no ha terminado porque estamos en ello, y en estos 23 años pues, han muerto 10.000 palestinos y 1.300 israelíes. A raíz de esa segunda intifada, Israel empieza a construir un muro de 400 kilómetros de separación para separar posibles terroristas del resto de la población. En enero del 2006 son las últimas elecciones que se hacen en Palestina. ¿Por qué? Porque gana Hamás. De los 132 votos de la Asamblea Palestina, 76 se los lleva Hamás. Y además, Hamás se hace fuerte en Gaza y no le hace caso a la parte de Cisjordania donde manda Mahmoud Abbas. Y en el año 23, ya lo tenemos aquí, el 7 de octubre, el ataque terrorista masivo de Hamás invadiendo Israel. Aquí vemos la resolución de ONU 181, la situación que había en 1948. Los que están en contra de Israel, pues están en rojo. Los que están a favor están en verde y los no saben, no contesta, están en amarillo. España ahí pues se abstiene. Yo creo que en esa época España no estaba en Naciones Unidas todavía. Vemos la proclamación del Estado de Israel con el retrato del padre de la patria, Hetz, el día de 14 de mayo del 48. Y aquí vemos la partición de Palestina. La resolución de la ONU decía que todo el territorio de Palestina se debe dividir en dos estados. El Estado palestino, que tendría el 44,8% de todo el territorio, y el judío 55 por 2. ¿Por qué esta favoritismo a Israel? Pues muy fácil. Porque a Israel le asigna todo esto que es el desierto del Negev, que ahí no crece ni una patata.
Esa fue la diferencia. En las Naciones Unidas, 33 votan a favor, 10 en contra y 10 se abstienen. En ese momento, la población de toda Palestina era alrededor de 1 millón de habitantes, de los cuales 700.000 eran palestinos y unos 300.000 son judíos. Y la excepción es Jerusalén, que se declara bajo un protectorado internacional para que no queden ni los judíos ni los árabes. Y la guerra empieza, como he dicho, el día 15 de mayo. Después de la guerra, ¿qué ocurre? Pues hay una línea del armisticio. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que lo que es Gaza y esta zona, este trocito, se lo queda Egipto. Esto que es Cisjordania, todo esto se lo queda Jordania. Y el resto pasa a ser todo territorio judío. La guerra de independencia pues, es terrible. Vemos que aquí hay invasiones de brigadas por parte de Egipto, por parte de la Legión Árabe de Jordania, por parte de Irak, por parte de Siria, por parte de Líbano. Es decir, es increíble cómo un ejército que tenía apenas 20.000 soldados, entre comillas, porque no había un ejército como tal, se defiende contra 5 naciones que suman pues 20 veces la población de Israel y consigue derrotarlos. Bueno, es la supervivencia. Esta es la evolución que ha tenido Israel en los últimos 75 años. Vemos aquí que empezamos con el plan de 1947, con el año 44 y el 55. Aquí vemos después de la guerra de independencia, que queda este trocito y este trocito para Jordania y este para Egipto. Después de la guerra de los 6 días, pues Israel gana todo. No solo gana todo, sino que se hace con la península del Sinaí. Posteriormente la devuelve y llegamos a la situación actual que Israel controla, aunque no manda, porque tiene autoridad propia, Gaza y la zona de Cisjordania. Naturalmente, la guerra de los 6 días, vemos aquí que fue pues, un alarde de táctica militar. 8 divisiones judías atacan a los árabes que había aquí, a los egipcios, y los echan, pero vamos, en 6 días. En 120 horas se han cargado un ejército de 1 millón, un ejército que tenía más de 100 millones de seguidores por detrás. Para mí, aquí hubo un error, que fue, si yo he conquistado el Sinaí, y el Sinaí fue varios años de Israel, y aquí tengo esa franja de Gaza, ¿por qué no se hizo un trasvase de esta pequeña población entonces a esta parte de aquí? Porque además los judíos en los años que estuvieron consiguieron más o menos habitar toda esta península, que es algo así como 3 veces la superficie de Israel. Bueno, pues se desaprovechó esa ocasión. Dicen que Kennedy quiso llevar todos los judíos a la isla de Chipre y dijeron que no, que lo suyo era la tierra prometida. En la guerra de Yom Kippur es al revés. Aquí es cuando pasan el canal de Suez, 8 o 9 divisiones egipcias y sorprenden y inician un avance importantísimo por toda la península del Sinaí hasta que por fin se ponen en marcha las Fuerzas Armadas israelíes, que teóricamente en 5 días movilizan 300.000 personas. Aquí en España tocamos el pito, después de 5 días no movilizamos ni a nadie porque no tenemos reserva. Paralelamente, vemos que los combates han conseguido mover 4 divisiones judías que se cargan a 9 divisiones egipcias. En los altos del Golán exactamente igual hizo Siria. Siria entra por el norte, Israel consigue parar la invasión por el norte y sigue conservando los altos del Golán. ¿Por qué son tan importantes los altos del Golán para Israel? Muy fácil, porque ahí nace el único río que tiene Israel, de donde viven todos, el río Jordán. Entonces quiere controlar esas fuentes, porque una guerra del agua puede ser, pongo una presa aquí y no llega una sola gota de agua a Israel. Los acuerdos de Camp David, vemos aquí a los 3 protagonistas, a Jimmy Carter, a Noel Sadat y a Begin. Estos, bueno, pues se entregan de forma gratuita al Sinaí, lo cual desde entonces no ha vuelto a haber ningún problema con Egipto. No solo no ha vuelto a haber ningún problema con Egipto, sino que Egipto no quiere saber nada de los palestinos. De hecho, la puerta de Safá la ha tenido cerrada hasta ayer, como quien dice. Naturalmente, ese acuerdo de paz pues, tiene unas premisas de precaución. Entonces, hay 3 zonas, la zona A, la zona B, la zona D, la zona D. En la zona A, Egipto puede tener hasta 22.000 soldados, es decir, una división mecanizada, ni uno más. Aquí, en esta zona de aquí, puede haber 4 batallones egipcios, nada más. Y en esta zona solamente puede haber policía y honor. Y paralelamente, la zona D, que es la frontera, Israel puede tener 4 batallones, con lo cual es desmilitarizado la península Sinaí y no existe el riesgo de que puedan atacar otra vez, como pasó en la guerra de Yom Kippur. Los acuerdos de Oslo, de 13 de septiembre del 94, pues aquí se reconoce la Autoridad Nacional de Palestina y se le da el mando a Yasser Arafat. Tristemente, a Isaac Rabin lo mata, como he dicho antes, un
fanático judío religioso. Estos son, pues era el día a día. Prácticamente bastaba que un judío pisase la explanada de la mezquita de Al-Aqsa para que al día siguiente hubiera una intifada de tomo y lomo. ¿Qué es Israel? Bueno, pues aquí en el mundo vemos que Israel es nada. Es un puntito porque es pequeñísimo. Para que nos hagamos una idea del tamaño de Israel, Israel es como Badajoz. Posiblemente le preguntamos a un americano o a un inglés o a un alemán dónde está Badajoz y no lo sepa. Israel sabe todo el mundo dónde está. Tiene una población de 9 millones. De estos 9 millones no todos son judíos, tiene ya 1 millón de árabes de pleno derecho. La única diferencia entre un ciudadano árabe de Israel y un ciudadano judío de Israel es que los árabes no hacen el servicio militar. Bueno, es una ventaja. Tiene una densidad altísima, 406 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 4 veces la de España, como si en España tuviésemos 200 millones de habitantes, que estaríamos todos, que no cabríamos. Tiene 1000 kilómetros de frontera, todo con países árabes. A mí una vez que estuve en Israel me dijeron que es que Israel es una isla rodeada de enemigos. Y es verdad, no solo rodeada por tierra, que lo podemos ver claramente, sino por mar, porque todos los países del norte de África son, entre comillas, enemigos. Tiene una línea de costa de 270 kilómetros que ha tenido la gran suerte de que ha aparecido ahora petróleo, y todo esto lo están controlando ellos. Una cosa buenísima es que ellos controlan tanto las fronteras terrestres como marítimas. Cada X metros tiene una torre de control en el cual puede detectar una pelota flotando en la mar, y si ven que la cosa no hay, por ejemplo, una lancha, tiene el que está de guardia potestad suficiente para coger el teléfono, que despegue un avión o que vaya un barco para investigar o destruir lo que hay. Bien. Palestina, pues claro, si Israel es pequeño, Palestina es más pequeño todavía. ¿Por qué? Porque la superficie es de 6.000 kilómetros cuadrados. Aquí vemos todos los países que han reconocido Palestina, es decir, que no me digan que no lo reconocen. Es un Estado reconocido por 139 naciones. Vemos que es toda Sudamérica, prácticamente toda Asia, toda África. ¿Qué le queda? Pues Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero veremos que la Unión Europea, el Congreso de sus eurodiputados, hizo una moción para que se reconociera en el futuro, aunque de facto no lo ha hecho todavía. La superficie total de Palestina es de 6.000 kilómetros cuadrados, con una población de 4,8 millones. La densidad es mayor que la de Israel, lógicamente, tiene 736 y tiene una línea de costa de tan solo 48 kilómetros, que son los que tiene Gaza, porque esto está en tierra. Tarragona es la provincia equivalente a Palestina, con 6.000 kilómetros cuadrados. El 22 de noviembre del 2012, las Naciones Unidas reconocen al Estado palestino como observador en las Naciones Unidas, pero no de pleno derecho, es decir, no pueden votar, pero por lo demás tienen su mesa perfectamente instalada y su representante que puede estar presente. A su vez, en el año 14, la Unión Europea insta a reconocer al Estado palestino, insta, pero todavía no lo ha reconocido públicamente. Y hay un total de 139 naciones que reconocen al Estado. Palestina tiene la parte de Cisjordania 11 provincias, aquí en Ramala, donde está la capital, donde está Mahmoud Abbas y donde está el Parlamento. Y aquí tienen 5 provincias muy pequeñitas en Gaza. Es decir, cuando hacemos Gaza hay que distinguir norte de Gaza, la ciudad de Gaza y estas otras 3. La franja de Gaza, pues bueno, es quizás el territorio más poblado del mundo porque tiene una densidad de 6.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, en España tendríamos 3.000 millones de habitantes si tuviéramos la misma densidad que en Gaza. Eso da lugar a muchísimos problemas. De todas formas, Gaza está mucho mejor que muchas naciones de África. Por ejemplo, tenía o tiene 36 hospitales. La renta per cápita era de unos 3.000 euros per cápita. Hay naciones de África que tienen 1 euro diario, es decir, 360 al año, y recibe miles de millones al año de ayudas de la Unión Europea y de Estados Unidos y de algún país que otro país árabe. Lo que pasa es que no se lo gastan bien. Hasta hace no mucho había asentamientos judíos en estas zonas, pero a partir del año 2014, quiero recordar, se retiran con objeto de aquí nada más que hubiera gazatíes, porque decían que iba a ser el Mónaco del futuro, etcétera, etcétera. Realmente lo que han hecho ha sido fomentar el terrorismo, hacer cantidad de túneles y no invertir ese dinero en lo que tienen que invertir. Para que nos hagamos una idea, Gaza es como Malta. Pasa que Malta es riquísima y Gaza no lo es. Hay varios puntos de acceso, que ahora mismo el único que funciona es este de aquí.
Estas puertas normalmente están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque tiene que haber un control muy estricto. Cuando los israelíes están hartos de que pasa un gazatí y le coloca una bomba en autobús o que mate 2 niñas, tal no sé qué, pues hay que controlar quién sale y quién entra. Y esto, lógicamente, va en demérito de la franja. Esta es la zona de Rafah, pues la estamos viendo todos los días en la tele porque es donde están entrando todos los camiones de ayuda humanitaria. Y esta es la famosa valla que ha construido, que es una valla que no sé si a lo mejor daría mucho resultado en Melilla. Aquí no da resultado porque el día 7 de octubre la machacaron. Es una valla que tiene 300 metros de área restringida en el cual solo se puede cultivar, no se puede edificar. Luego hay 100 metros de área prohibida. Además, aquí hay una barrera subterránea de hormigón y una torre de observación cada X metros. Aún así, se lo han pasado totalmente por alto. También existe un bloqueo marítimo para que no me pueda entrar ningún tipo de contrabando. Ya he dicho explicante lo de las torres de control. Entonces está limitado hasta un espacio de unas 20 millas. No llega a la zona económica exclusiva, que son 200 millas. La red de túneles, pues bueno, es como la red de metro de Madrid casi. Hay túneles por todos lados. Decían que había 500 kilómetros de túneles. Eso cuesta mucho dinero y ahí es donde se ha invertido gran parte de ayuda que ha llegado al exterior. Aquí vemos un terrorista de Hamas en uno de los túneles. Curiosamente, los túneles pasan todos por debajo de sitios protegidos, llámese hospitales, llámese escuelas y cualquier otro punto que pueda ser un blanco no deseable. ¿Israel qué enemigos tiene? Pues tiene de todo. O sea, prácticamente todo el norte de África son enemigos. Al-Qaeda con todas las posibilidades, Al-Qaeda, los hermanos musulmanes, Hamas, en fin, Al-Qaeda en Irak, Al-Qaeda, todo esto. Son 17, así reconocido, Al-Shabaab en Somalia, y que tiene que andar con un servicio de inteligencia exterior increíble. Y estos son todos los incidentes que ha habido pues, en 10 años, que no los voy a enumerar, pero bueno, son frecuentísimos. La ciudad de Gaza, antes del 7 de octubre, es una ciudad, yo me atrevería a decir que moderna. ¿Por qué? Porque todos los edificios se han construido en los últimos 10, 20 años. Edificios de 10 plantas, había supermercados por todos lados, no había hambre, la sanidad bien atendida, pero claro, había un interlocutor que esto no le interesaba. Lo que quiere es dar pena y mostrar la imagen de una madre con el niño muerto en los brazos. Esto no da pena, pues, oye, estoy dando un pasto a esta gente y realmente viven bien, pueden tirar para adelante porque además todo el que quería trabajar en Israel, si tenía los papeles, podía trabajar, salía por la mañana o iba por la tarde, es decir, no había ningún problema. Una playa, bueno, no digo que es la Manga, pero vamos, casi tanta gente como en la Manga, de arena. Ya quisiera la Costa del Sol tener playas de una arena tan fina. Llega el 7 de octubre, el día fatídico. Bueno, pues ese día hay 1.400 asesinados, gran parte bebés, mujeres violadas y gente que no tenía que ver nada, porque no eran militares. Hay 240 secuestrados, que ahora, gracias a Dios, se está negociando y ya van más de 60 que se han cambiado por 3 veces el número en palestinos, 40 desaparecidos y casi 5.000 heridos por parte de Israel. ¿Qué organizaciones terroristas palestinas? Pues había un montón y todas cobran. Está Hamas, la Yihad Palestina, los mártires de Al-Aqsa, los mártires de Abu Ali y todos estos llenos de buenas ideas. Pero claro, ¿no sería más fácil sentarte a una mesa, negociar, decir, mira, mis condiciones de vida son mejores, peores o mejorables? Siéntate, pero claro, poniendo bombas en todos los sitios nunca se ha conseguido. En los últimos 40 años, ¿cuántos atentados terroristas no islámicos ha habido por parte judía? Islamistas radicales, pues todas, empezando aquí en España. Vemos el parecido de Hamas con ISIS, aquí sufrimos 200 muertos, quiero recordar. Aquí vemos en ese ataque, pues se hace incluso con un carro. Claro, esto no lo puede soportar el ejército israelí, ver la ofensa o la humillación que supone a esta gente subir al alto de un carro Merkava. ¿Esto a qué se debe? Pues a un gran fallo de la inteligencia israelí. Y aquí explico qué consiste la inteligencia israelí. Como en casi todos los países existe una inteligencia exterior, que es el Mossad, llámase CIA, que se dedica a ver todos los enemigos exteriores, pero no mira dentro del país. Una inteligencia interior, que se llama Shin Bet o Shabak, que es el equivalente al FBI. En España pues sería la Guardia Civil, Policía Nacional. Y estos son los que fallan estrepitosamente. ¿Por qué? Porque un ataque de 1.500 personas con drones, con carros de todo tipo, con explosivos, eso no se monta en 24 horas. Es una operación que estuvo perfectamente organizada y realizada y sincronizada. Y luego, por último, está la inteligencia militar, que luego la inteligencia militar lo que mira es lo que tienen los ejércitos enemigos. Aquí vemos un palestino de Beit Al, su pueblo, pues haciendo cosas buenas.
y a esto llaman la guerra del Sukkot. ¿Por qué? Porque la guerra del Sukkot era otra festividad judía que era del 29 de septiembre al 7 de octubre, fiesta de los tabernáculos. Y vemos que entonces se concentra exclusivamente en la parte norte de Gaza. Por eso se da la orden de decir, señores, todos los residentes de aquí váyanse para el sur porque esta zona aquí vamos a machacar jamás y lo que no queremos es que la gente se quede para morir en los bombardeos. El que se fue no murió y algunos de los que se quedaron, pues lógicamente les cayeron las bombas encima. Vemos aquí pues la ofensiva terrestre que fue entrando por esta zona de Al-Bureij. Carros de combate, que conste que el carro de combate no es el medio más adecuado para la lucha urbana. ¿Por qué? Porque de las ventanas, incluso desde los túneles, por la boca de los túneles, pues puede atacar a un carro de combate, destruirlo sin que le pase nada. Además, en ese tiempo, Hamás, o todas las cosas que ha hecho, tiene una gran panoplia de todo tipo de cohetes. De hecho, en lo que va de guerra han lanzado más de 20.000 cohetes contra Israel. Tiene el M302 con un alcance con una ojiva de 144 kilos y que alcanza 160 kilómetros, es decir, prácticamente todo Israel. Otro del M75 que es más pequeño, 75 kilómetros, este de 48 y este de 17. Es decir, que tiene, ¿dónde tienen todos estos cohetes? Metidos en los túneles. Claro, la aviación a estos cohetes no les hace nada porque dejo que pase el avión y cuando viene un bombardeo lo saco desde la alcantarilla y lo lanzo. No tiene ninguna precisión, es decir, que lo lanzo porque son cohetes, no son misiles. ¿El tiempo de reacción que tiene Israel para esto? Pues muy poco. En esta zona de aquí me lanza un cohete y nada más que tengo 15 segundos, o sea que estoy muerto. Aquí 30 segundos, aquí 45 y las zonas más alejadas, Beersheba y el Negev, son 90 segundos, que tampoco es mucho. Pero la tecnología israelí es bestial. Entonces ha inventado lo que se llama el Iron Dome o cúpula de hierro, que es un sistema en el cual me lanzan los cohetes desde Gaza, el radar de Iron Dome los detecta y transmite los datos al centro de manejo de batalla. Automáticamente los operadores deciden si mando interceptadores y mando cualquier tipo de misil contra estos cohetes. Y es la única forma de defenderse. No siempre consiguen neutralizarlos a todos y alguno cae. Estas son las principales operaciones que ha hecho Israel en la zona norte, siempre en la zona norte. No ha pasado de esto. Destrozo de la aviación, tristemente. Esto luego tendrá que pagarlo la Unión Europea, porque al final los platos rotos, ¿quién lo paga? Los países ricos que somos nosotros. No sé si Estados Unidos también colaborará, imagino que sí. Estos son los daños colaterales. Esta mujer, ¿qué culpa tiene de lo que está pasando? ¿Qué culpa tiene de que haya unos terroristas que la están utilizando de escudo? Ninguno. Pero la pobre a lo mejor se ha quedado sin marido, igual ha perdido algún hijo y de momento tiene uno en brazos intentando escaparse. Felizmente el día 25 de noviembre se hizo una tregua. Esa tregua de 4 días se ha ampliado por 2 días más y lo que se ha parado es todo tipo de actividad militar y de momento van unos 60 rehenes que han podido librarse. También desde Cisjordania, que no son bancos, han hecho cantidad de ataques sobre la zona de Israel. Es decir, aquí todo el mundo mueve ficha. Felizmente en la zona de Cisjordania no ha habido represalias de la aviación judía. Este es el hospital de Al-Shifa, que ha salido muchísimo. ¿Por qué? Porque había la orden de 4.000 personas en este hospital, pero es que debajo estaba el centro de mando y control de Hamás. Entonces ellos astutamente querían, por un lado, que el ejército israelí no machacase el hospital, pero por otro lado, el ejército israelí lo que tiene es la decisión de acabar con Hamás. ¿Por qué? Porque la consigna de Hamás es destruir al Estado de Israel. No hay otra historia. Puede decir, oye, que deje la tierra, charlamos. No, es destruir el Estado de Israel. Como dijo una vez un comandante israelí, dice, la primera guerra que pierde Israel es la última. Saben que los exterminan, sin dolor. Bien, aquí están los palestinos en otro pueblo. Curiosamente vemos que son todos chavales jóvenes, niños y tal. ¿Dónde están los hombres? Aquí los hay. Aquí vemos, claro, esta estampa es terrible, o sea, tiene un significado. Vemos los niños de 10, 11, 12, 13 años. Yo tengo nietos de esa edad. Y esos nietos de esa edad admiran a la infantería de marina, como tiene que ser. Para ellos la infantería de marina son los terroristas. ¿Esto qué significa? Que estos chavales, gran número de ellos, si no todos, cuando tengan 18 años van a querer un Kalashnikov, taparse la cara y empezar a matar judíos. Es triste, pero no le veo mucha solución. Los 239 en manos de Hamás, felizmente parece ser que no lo están tratando mal. Los familiares de los rehenes, lógicamente preocupados, protestando. En las protestas, incluso la vida de los judíos también importa, como en Estados Unidos, los negros. Esta es la primera remisa de rehenes liberados, el 25 de noviembre, y esperemos que continúe esta tregua y este intercambio de rehenes. Los ataques desde Líbano, también desde Líbano hay ataques. Y esto es preocupante, ¿por qué?
porque tenemos 158 españoles en esa zona, al norte del Líbano. Y aquí tenemos un teniente coronel del Cuerpo de Sanidad que ha estado aquí en Marjayún varias veces. Toda esta zona es española. Ayer un vehículo de Naciones Unidas, porque esto es bajo el patronato de Naciones Unidas, sufrió un ataque israelí. Posiblemente se confundieron, felizmente no hubo ningún muerto, pero aquí tenemos un general español que es el que manda toda esta operación, la Operación Libre Hidalgo. ¿Qué es lo que hace? Pues interpone entre el Líbano, Siria e Israel, para que no haya problemas. Pero no hay problemas terrestres, pero misiles no puede evitar que los de Hezbollah lancen misiles contra Israel, que los de Siria lancen misiles contra Israel o viceversa. Porque Israel, además, es el 8º ejército del mundo. Es una cosa a tener en cuenta. Cuando yo me peleo con un tío, pues más o menos, para eso están los pesos. Peso pesado no se puede pelear con un peso mosca. Pues aquí, en este caso, un peso mosca se quiere pelear contra un peso pesado que Israel, que es el 8º ejército del mundo. España, tristemente, andamos en el puesto número 23. ¿Esto qué significa? Pues que tiene 2.000 carros de combate, 173.000 hombres en armas y 300.000 que puede activar en cuestión de días, que es lo que ha hecho. Es decir, tiene 500.000 de personas en el ejército. No me puedo pelear con esto. Lo que sí puedo conseguir es una masacre, que maten a mis compatriotas, mujeres, niños y ancianos. Es decir, qué malos son los israelíes. A una reacción del mundo árabe, por lo que quieren sublevar a los 1.800 millones de árabes. Que yo siempre digo lo mismo. Entre los 1.800 millones de árabes puede haber un 99% de gente buena, pero con que haya un 1%, pues ya tenemos 18 millones dispuestos a matar judíos. Los judíos son 9. La marina israelí es magnífica. Ya quisiera yo tener los submarinos que tiene la marina israelí, porque ellos tienen 6 modernos alemanes, que los he visto además. Nosotros de momento tenemos uno que me he entregado hoy, felizmente. Una fuerza israelí increíble, la fuerza aérea, porque tienen aviones F-35 que queremos comprar, pero no tenemos dinero. Tienen 684 aeronaves y casi 100.000 efectivos. Y además tienen 400 misiles balísticos nucleares. ¿Para qué quiere Israel misiles nucleares? No lo va a lanzar en Gaza, porque Gaza está dentro de Israel, o en Cisjordania. Porque tiene el primo iraní, que está aquí. Irán tiene misiles que llegan a Israel. Gracias a Dios, Irán todavía, no tiene misiles nucleares, pero tiene Israel dentro del alcance. Y ya se cuida muy mucho de largar un misil convencional contra Israel, porque al día siguiente iba a tener una propuesta de un Jericó, una respuesta de un Jericó que no le va a gustar nada. Entonces, esto es lo que se llama una guerra de disuasión. Yo no te pego, tú no me pegas. Pero en cuanto uno de los dos, la disuasión no sea creíble, pues la tenemos liada. Este es el gran culpable, Ismail Haniyeh, líder de Hamas, que no le hace caso a Mahmoud Abbas, ganó las elecciones y desde entonces pues, anda por libre a hacer todas las faenas que pueda. Netanyahu es el que tiene aquí, lógicamente, la llave del conflicto. Cuando él quiera, se para esta guerra. Cuando él decida que ya se han matado suficiente o cogido suficientes terroristas de Hamas, para la guerra. Los problemas de Israel para la paz, para tener una paz continua, pues hemos visto que tiene un terrorismo continuo, proveniente de Gaza y Jordania. Prácticamente casi todos los días hay algún atentado, alguna broma, matan a alguien. Esto es un gran problema, de esto no tiene la culpa Israel, hay una sobrepoblación. ¿Por qué? Porque las familias palestinas tienen 5, 6, 7 hijos y los judíos tienen 1 o 2 como mucho, que es un poco lo que pasa aquí en España con los inmigrantes. La renta per cápita es de 3.000 euros, que he dicho, para vivir allí llega. Los enclaves de Gaza y Cisjordania pues, son conflictivos, porque vivir en un enclave no le gusta a nadie. Hay ataques frecuentes con cohetes, porque lanzar un cohete, lo saco del túnel, le aprieto al botón y sale a ver dónde cae. Las naciones que no reconoce Israel, pues lógicamente son todas árabes, 14 de la Liga Árabe más 12 que no son de la Liga Árabe. ¿Cuáles son esas naciones? Aquí las tenemos: Afganistán, Argelia, Bangladesh, Brunei, Comores, Cuba, que pinta Cuba aquí, pero bueno, el caso de dar la lata, Djibouti, Guinea, Indonesia, Irán, Irak, Corea del Norte, ¿qué pinta aquí? Pues dar la lata. Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Níger, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia, Túnez y Yemen. ¿Cuál es el enemigo principal? Irán. Irán se ha juramentado de eliminar al Estado de Israel. Y no lo elimina porque no puede, porque no tiene las armas necesarias. Si tuviera armas nucleares, estoy convencido que lo habría eliminado. Mahmoud Abbas, presidente de la Asociación Nacional Palestina, está en un brete también, porque es un hombre que intenta llevarse bien con los israelíes dentro de lo que cabe, pero él es palestino, o sea, es complicado. Y además tiene al otro que le está segando la hierba bajo los pies, al de Gaza. Biden podía ser el árbitro, pero este hombre, yo no sé si lo sacan todos los días del ataúd, como decía uno.
porque es una pena. Es decir, cuando baja del avión y empieza a dar la mano donde no hay nadie, dije, coño, este tío manda en el mundo. Es complicado. ¿Cuáles han sido los logros israelíes en estos 75 años? Bueno, Abraham, que es el gran culpable, como he dicho antes, hizo que el pueblo judío fuera la tierra prometida, y esa tierra prometida hoy día la conservan. Es el único país de Oriente Medio que tiene una estabilidad democrática, tiene elecciones y parlamento como Dios manda. Su nivel de vida son 38.400 euros, en una tierra que no había nada cuando llegaron los israelíes. Había 4 cultivos de alcachofas y, bueno, alcachofas, mucha agua, de lechuga y poco más. Hoy día es un 50% mayor que la de España. Tiene un PIB, que es la cuarta parte de España, teniendo una dotación que es un 20% de la de España. Su presupuesto de defensa es un 50% mayor que el de España. ¿Y por qué? Porque se gasta el 4.4 del presupuesto, porque ellos sí están en guerra, y lo digo siempre, la primera guerra que pierdan, desaparece el Estado de Israel, al desaparecer la casa, desaparece todo. Su tecnología punta es civil y militar. Ahora, cuando ha habido este incidente a nivel político entre Israel y España, pues hay media docena de proyectos conjuntos de España con Israel, militares, que están en peligro. Si nos cierran la espita, pues hay cosas que no podremos hacer. Me acuerdo cuando aquí se dijo que íbamos a construir patrulleros, aviones y tal para Venezuela, en el momento en que Venezuela no se llevaba nada bien con Estados Unidos, y Estados Unidos dijo, ni uno, y no puso hacer nada porque los equipos son todos del exterior. Aquí pasa exactamente igual. La población está totalmente concienciada con la defensa. Aquí no hay objetores de conciencia. Aquí el que se objeta se va a la cárcel directamente. Esta gente lo que tiene es un gran nivel de preparación intelectual. Por ejemplo, una población de 8 millones de judíos han tenido 11 premios Nobel, más del doble que había en España. Pero es que toda la población de judíos del mundo, que debe haber unos 30 millones, de los 950 Nobeles concedidos, casi 200 han sido judíos. Quiero recordar que Einstein era judío, otras cosas. Tiene una agricultura modélica que aquí en España pues, se ha imitado con el cultivo hidropónico, y gracias a eso Almería es la provincia más rica de Andalucía, pese a no tener agua. Y tiene el mejor servicio de inteligencia exterior. No podemos decir lo mismo de la inteligencia interior porque ha fallado estrepitosamente. De facto, estas son todas las naciones que comercian con Israel, para que todo el mundo, y los que no comercian pues son los países árabes más recurrentes, porque Marruecos pues tiene excelentes relaciones con Israel. Con el programa Abraham, Arabia iba a entrar también relaciones con Israel. Ahora ya veremos lo que pasa. Conclusiones de esta conferencia. Lo que he dicho al principio. Israel es una isla rodeada de enemigos. Y eso es muy duro. Es decir, yo no puedo coger el coche y cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque me matan. Hay 1.800 millones de potenciales enemigos musulmanes. Porque además el terrorista está convencido de que él tiene la obligación de matar a un infiel. Y si mata a un infiel y lo matan a él, se va a ir al cielo y va a tener 50 huríes. Bueno, es un pensamiento. También la primera guerra perdida por Israel será la última. Estos problemas del territorio palestino están sin resolver. Habría que sentarse y ver el tema de la repartición del territorio. Para ellos, Israel es la primera potencia militar del Oriente Próximo. O sea, una nación pequeñita que se enfrenta a 5 naciones árabes y las vence en 6 horas, bueno, pues 7 días. El servicio militar dura 32 meses. Las mujeres también van al servicio militar, 24 meses, hasta los 45 años. La guerra contra Hamas es en virtud del derecho a defensa propia. Es decir, tú machacas a X miles de personas, pues tengo que defenderme, es lo que hay. El gran problema aquí son la obligación de respetar y no hacer víctimas civiles en ambos bandos. Estados Unidos apoya militar y económicamente a Israel. ¿Por qué? Porque hay muchísimos judíos en Estados Unidos y muy rico. Y por último está el problema de las religiones judía y musulmana. ¿Es un obstáculo? Pues no lo sé, porque los primeros patriarcas de la Biblia son profetas árabes también, de la religión musulmana, hasta Jesús. Jesús también es un profeta para ellos. A partir de ahí, el único profeta que hay es Mahoma. Y con esto hemos llegado al final y espero no haberles aburrido. Muchísimas gracias por su atención. Estoy abierto a todo tipo de preguntas, desde submarinos 80 hasta jamás. A ver, una pregunta. Has dicho que jamás no tenía ningún tipo de
No. Pues muy fácil, por la estabilidad mundial. Es decir, tanto las potencias nucleares son muy celosas de su arma nuclear. Rusia en su momento ayudó a China, China ayudó a Pakistán, Estados Unidos posiblemente ayudó a Israel, pero ahí se acaba el club de los que tienen armas nucleares. No podemos imaginarnos un mundo donde haya 10 o 12 naciones, porque puede llegar cualquier loco, dar al botón y ya tenemos la Tercera Guerra Mundial. Como dijo Einstein, si esta gente aplica la energía nuclear, la siguiente guerra será con arcos y flechas. Entonces no veo ninguna posibilidad de que... Además, yo hice el curso de inteligencia en Estados Unidos, en la DIA, que es el equivalente a la CIA, pero lo militar, Defense Intelligence Agency. Ellos, el Ministerio de Industria, tiene también inteligencia propia. Y el Ministerio de Industria se dedica a controlar las 500 centrales nucleares que hay en todo el mundo. ¿Por qué? Para ver quién está produciendo más uranio enriquecido del que necesita para consumo a su central nuclear. Siempre nos acordemos del caso de aquella espía de la CIA que fue descubierta por el director del gabinete del presidente de Estados Unidos, porque el marido de esta chica era embajador y cuando empezó Bush a decir que Irak estaba haciendo una arma nuclear y tal, este embajador se fue al país africano donde se acaba el uranio y preguntó, dijeron, aquí no ha salido un solo camión con uranio nunca. Entonces hizo un artículo de Times y lo puso. Entonces la venganza del jefe de gabinete de Bush, como estaba viendo que estaba jorobando la futura guerra con Irak, es que porque está casado con una espía. Bueno, al jefe de gabinete lo condenaron a varios años, aunque luego Bush lo indultó. Pero ahí se demostró claramente el seguimiento que se hace, vamos, yo diría casi de cada gramo de uranio enriquecido. Porque si no uranio enriquecido no puede hacer armas nucleares. Más preguntas. Una pregunta respecto al tema que también vinculó con Rusia. Se decía desde Israel que parte del Mossad había fallado por ataques cibernéticos a la inteligencia, muchos de ellos desde Rusia, y que Rusia había urdido este plan porque Israel había ayudado a Ucrania destrozando lo que era el bloqueo marítimo. ¿Puede ser que haya otros países financiando Hamás para lograr una desestabilización entre la ayuda estadounidense y que pierdan efectivo en Ucrania? Bueno, yo te digo claramente dos países. Qatar es un aliado incondicional porque son chiitas, e Irán. O sea, hay que diferenciar el mundo árabe, el más radical, que es el chiita, y que están en minoría, porque los chiitas nada más que están en Irán, en Siria, Qatar y poco más, y Yemen. Y estos, Hezbollah y esta gente son todos chiitas, entonces intentan ayudarlos y proporcionarles todo tipo de ayuda, que bien puede ser tipo de armas, puede ser también financiación. Sin financiación no hay guerra. Napoleón lo dijo 3 veces, para ganar la guerra hace falta 3 cosas, dinero, dinero y dinero. Si tú tienes dinero y jamás lo tienes, porque ¿de dónde han salido todos esos miles de cohetes? Eso no se fabrican ahí en la Franja de Gaza, esos han venido, no sabemos por qué vía, pero han entrado allí. Entonces tienen el apoyo. Qatar ahora está haciendo muy bien porque está haciendo de intermediario para los rehenes, lo cual es bueno. Irán no ha movido ficha, pero detrás también está Rusia, porque Rusia siempre ha sido aliado incondicional de los países árabes. Los países árabes, como se consideraban que estaban en el tercer mundo, no estaban ni en Oriente ni en Occidente, pues la Unión Soviética de entonces fue muy hábil, entre otras cosas, porque dentro de Rusia, antiguamente la Unión Soviética, hay bastantes repúblicas árabes. Y si no, que le pregunten a los chechenos, que ahora están luchando a brazo partido en Ucrania contra los ucranianos. Sí, bueno. En todo este conflicto entre Israel y Palestina, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Al-Fatah. Bueno, Al-Fatah era un partido que en su momento tuvo importancia para el tema de la Autoridad Nacional Palestina. Ahora mismo está implicada exclusivamente en la zona de Jordania y está bajo la bota de Abu Hamas. Pero como no hacen caso, pues la verdad es que no han dejado, en una época eran terroristas también, pero prácticamente han desaparecido. Ahora en el mundo palestino los terroristas son Hamas y Hezbollah. ¿Y Dime. Israel se fía de Al-Fatah, de que no se vaya a la guerra? Bueno, yo recomiendo ver una serie que se llama Daufa. Esta es una plataforma, no sé si es Netflix, magnífica. Ahí se ve cómo trabaja la contrainteligencia israelí, que todo agente de contrainteligencia israelí habla perfectamente árabe, tiene pinta de árabe, lo cual no es difícil, porque si es que es
imposible a veces distinguir un judío. Hombre, si el judío viene de Noruega y es rubio, pues se nota, pero lo demás es gente de allí. Sé que hasta la lengua, shalom salam, las costumbres son prácticamente las mismas. A mí me vino una vez una delegación de la inteligencia israelí a Madrid, estuvimos trabajando una semana y el último día los quiso sequear con una paella. Me la dejaron encima de la mesa. ¿Por qué? Porque la paella tenía gambas. Y para ellos dicen que no pueden comer pescado sin escamas. A esta altura de la película. Todo buen judío debe tener dos neveras, una para la carne y otra para la leche. Yo, si he comido un filete de ternera, no puedo tomar un cortado. Son cosas, bueno, pues vamos al otro lado y son tan radicales las mujeres con peluca, en el lado judío, las mujeres con velo. Es decir, se parecen muchísimo, todos tienen el mismo origen, pero es complicado. Juan Carlos. Lo que está pasando en Cisjordania. ¿En también hay conflicto? En Cisjordania hay un problema de los enclaves. Es decir, la población israelí ha aumentado muchísimo, no porque se reproduzca, sino porque viene el judío de todo el mundo. Recordemos que la película Éxodus, en la época de la dominación británica, los británicos, que siempre están en mitad de todos los follones, son los que generan todo esto, si hubieran hecho bien la frontera no había este problema. Prohibieron que hicieron números clausos de judíos inmigrantes del resto del mundo. Bien, pues después, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, son millones los judíos que vienen de todo el mundo para allá. ¿Qué ocurre? Que van aumentando, pero la tierra es la misma. Entonces ellos están viendo que en la zona de Cisjordania, que es mucho más grande que Gaza, porque Gaza he dicho que eran unos 400 kilómetros, otros son 6.000 y pico, pues 6.000 y pico kilómetros da para mucha gente. Entonces están ocupando. Eso no les gusta nada a Cisjordania y esos son los problemas que tienen. Pero de momento no ha habido demasiados enfrentamientos. De vez en cuando mata a un granjero, pues se queda la cosa. Pero es un problema de tierra. Pero quizá la solución hubiera sido, decir, señores, se ha acabado aquí Gaza y Cisjordania. Todo el mundo es ciudadano del Estado de Israel, quitó la frontera, quitó las vallas y el que se membrille lo meto en la cárcel. Y entonces posiblemente habría solución. Mientras haya una barrera en los dos lados, haya gente que esté... Claro, yo veía, cuando fui a Israel, vi que en Tel Aviv, que tiene unas playas magníficas, pues duchas en la playa, duchándose las chicas en bikini y tal, y al otro lado las mujeres llevando la jarra de agua en la cabeza, porque tienen agua corriente. Es muy difícil conseguir paz así. Entonces vamos a asegurar a todo el mundo a elevar el nivel de vida, y cuando se eleve el nivel de vida y elimine las diferencias, posiblemente... Yo he vivido en Melilla 22 años. En Melilla hay 4 culturas. En mi clase había moros, judíos, hindúes y cristianos. Y nunca ha habido un problema. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo nivel de vida. Ahí todo lo que era el comercio de verdura, comida y tal, los musulmanes. El comercio de la electrónica, los hindúes. Los judíos, el resto de comercios y todos con muchísimo dinero. Y los españoles, funcionarios. Nunca ha habido ningún problema. Jamás. Y llevamos ya en Melilla pues de 1497. Eso se podía conseguir, ¿por qué? Eliminando estas barreras, pero siempre y cuando que hayan barreras, hay muros, hay problemas y sobre todo si hay diferencia, porque yo soy judío y estoy viendo que este tío, me da igual, pero el musulmán me está viendo a mí, que tengo un coche magnífico, tengo aire acondicionado, tengo placa solar, porque todas las casas de Israel tienen placa solar, cosa que aquí debía haber, en lugar de cargarnos el campo con placas solares, poner una placa solar encima de cada casa. Y tiene un nivel de vida altísimo, 38.000 euros, 50% más que España. Hasta que el otro lado siga siendo la 10ª parte. En Melilla, por ejemplo, el ideal de toda musulmana próxima a Melilla tiene esta alternativa: o servir en casa de los españoles, o entrar en el ejército, o hacerse fulana. Claro, pues no hay muchas posibilidades, porque la renta per cápita, que en España, perdón, el sueldo mínimo en España son 1.000 euros, en Marruecos son 100 euros. Y es la misma persona que están viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esas inversiones, porque todo el mundo quiere tener 1.000 euros de sueldo y no tener 100 euros nada más. De momento hemos puesto una valla, la valla no es suficiente. Tampoco podemos quitar la valla porque nos vienen 1.500 millones de africanos. Es decir, es complicado, es complicado. Quique. ¿El conflicto israelí podrá afectar también a otros países como Líbano, que ahora mismo se mantiene a la defensiva, pero están cayendo también amenazas sobre su terreno? ¿Quizá eso se circunscriba exclusivamente a la franja de Gaza o hay cierta posibilidad de que esto vaya a estar? Bueno, lo que pretende Hamas es implicar a todo el mundo árabe, no solo Líbano, Egipto,
Siria, todo el mundo, y que machaque a Israel. Jamás lo que quiere es destruir el Estado de Israel, sí o sí, esto es lo que hay. Entonces, enseñando una foto de la franja de Gaza y la gente en la playa, no da ninguna pena. Ahora, la mujer con el niño en el brazo muerto y estas cosas, pues sí. Por supuesto, que lo que pasa es que en Líbano ya han tenido varias guerras con Israel y les han perdido todas. Y se han dado cuenta, cada guerra significa destrucción. Yo, como militar, siempre he estado contrario a la guerra. Y lo he defendido y me han criticado por eso cuando Ucrania dije yo, si Zelensky se hubiera sentado a hablar con Putin y hubiera cumplido los acuerdos de Minsk, hoy día no habría guerra en Ucrania. ¿Qué pasa? Hay acuerdos de Minsk, yo no los respeto, llega el tío de Zumosol, y yo me encuentro un tío, lo he contado antes, en un callejón, un tío de 2 metros, con una navaja, me dice, dame la cartera, le doy la cartera, si discuto con él, me quita la cartera y encima me mata. ¿Qué es lo que está pasando? Se va a quedar con Crimea, las 4 provincias, 2 del Donbass, más las otras 2, y además con un país destruido, que es lo que va a acabar Ucrania. Porque Ucrania ha perdido la guerra, lo digo ya sí o sí. ¿Por qué? Porque la famosa ofensiva que iba a hacer se ha estancado, ha llegado el río Dnieper. ¿Quién cruza el río Dnieper que tiene 1000 metros de anchura? Pues nadie, porque en cuanto cruce te quedas tirado, no tienes apoyo logístico. Los rusos dejaron Gerson con todo un ejército detrás. ¿Por qué? Porque estaba al otro lado del Dnieper. Es decir, que es complicado. Pero para eso están los políticos y los diplomáticos. Sí, dime. Una pregunta respecto al tema España, con las palabras que ha dicho el presidente y sabiendo el tema que tenemos con Marruecos, ¿cómo es capaz, o sea, en qué posición deja España apoyando a Marruecos y no apoyando a Israel, sabiendo todo ese entramado de terroristas, de financiaciones? ¿Qué papel cumpliría España en...? Bueno, vamos a ver. Yo para ir a un país y decir una cosa que no le gusta al país, no voy. Eso por un lado. Máxime, si en la Unión Europea el sentido unánime es de apoyo a Israel, Estados Unidos de apoyo a Israel. Si no estoy de acuerdo, porque efectivamente están muriendo civiles, lo puedo decir desde España, pero no veáis eso resulta a ellos, pues entonces tengo un ejemplo contrario. ¿Qué nos ha pasado? Que nosotros ya nos llevamos mal, por mucho que digan con Marruecos, nos llevamos mal, por mucho que digan con Argelia. ¿Por qué? Porque los he ofendido. Es decir, cuando yo tengo al máximo líder terrorista de los que Marruecos tiene puesto en lista negra, porque es totalmente saharaui, prolisario y tal, y lo tengo en un hospital mío, macho, mandarlo a un hospital argelino. Cuando estoy reconociendo al Sáhara, que es lo contrario de lo que quiere Argelia, y lo reconozco, pues me estoy enfrentando también con Argelia. Cuando digo Israel y digo que ustedes están no sé qué, pues macho, tú eres de Hamás. O sea, es complicado y hay que tener muchísimo cuidado, por eso ser diplomático no vale cualquiera. Y las palabras no las ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, que imagino que habrá estudiado un poquito más. Entonces, parece una cosa que puede ofender a un posible aliado. ¿Esto qué pasa? Yo ya me he marcado y estoy en el bando contrario a Israel, que eso es muy peligroso, porque Israel tiene muchísima fuerza en el mundo y muchísima fuerza en Israel. Ningún presidente de Estados Unidos ha ganado jamás las elecciones si no ha tenido a su lado a los israelíes. ¿Por qué israelíes? Porque tienen muchísimo dinero, la industria cinematográfica israelí, en fin, montones de cosas. Nicas. Primero me gustaría agradecer la conferencia, ha sido un completo repaso histórico. Muchas gracias. Solo he echado de menos lo que a mí, de joven, porque tengo también cierta edad, ya me machacaban. Me ha faltado el oír la guerra árabe-israelí. Simplemente eso. Que hasta los años 70 era de lo que se hablaba, nunca se habló hasta que salió la Organización Nacional de Palestina, era israelí, y no la he oído, pero bueno. No, pero la guerra israelí era la de los 6 días y la de Yom Kippur. Claro. Son las mismas. Ya, pero no he oído Es que ha habido varias, entonces. La primera guerra fue la independencia, la segunda los 6 días y la tercera Yom Kippur. Y luego otra cosa que quería ver si me puedes comentar algo sí. Respecto de tu opinión al respecto, y es, hombre, el por qué ha sido ahora esta guerra o esta invasión, esta masacre que hubo. Yo he oído también, aparte de que yo doy por descontado de que ha sido Irán la que ha apoyado para conseguir esos objetivos de masacres y demás, he oído también, o no sé si he leído, que era un poco porque precisamente el Estado árabe, Arabia Saudí, estaba a punto de reconocer a Israel. Sí. Y evidentemente todos aquellos países, principalmente chiíes como Irán, eso le rompe los esquemas. Y entonces ha sido un poco la causante o el catalizador de que esto haya sido ahora. Correcto.
Vamos a ver, jamás se financia de ayuda del exterior. ¿Y tú por qué le das ayuda a uno de estos? Porque te da pena. Pero claro, si pones las imágenes de Gaza, la gente viendo bien, yendo a la playa, edificio magnífico, 36 hospitales, ya dan menos dinero. Entonces, si además Arabia, que haya sido un enemigo tradicional de Israel, lo que pasa en Arabia, como es enemigo también de Irán, pues el enemigo de tu enemigo es tu amigo. En el plan Abraham se iba a hacer también, iba a firmar un tratado con Israel. Y estos han dicho, hasta aquí podíamos llegar. Vamos a hacer este detonante. Si tú le pegas una patada a un avispero, ¿qué ocurre? Que las avispas salen como locas a picarte. Voy a darle la patada a Israel para que salga como loco a bombardear Gaza y a matar a todo el que pueda. Es lo que ha hecho. Entonces, el plan de Arabia Saudí se ha ido al traste, los de Hamás, ellos o los demás, vuelven a dar lástima e imagino que ahora habrá un gran montante de dinero y de financiación para esta pobre gente para levantar las cosas. Pero esto era un plan premeditado. ¿Por qué se ha hecho ahora? Pues porque para ellos iba fatal, nadie hablaba de Hamás, la franja de Gaza vivían bien, no había ningún problema, la cosa iba mejor y eso no les interesa, clarísimamente. Una pregunta. En relación a lo que es el conflicto, lo que ha originado este conflicto, ¿cuán importante ha sido el que el Servicio de Inteligencia israelí, sobre todo el interior, no haya sido capaz de detectar, porque es imposible, no entiendo que la inteligencia israelí, las mejores del mundo, tanto interior como exterior, no haya sido capaz de reaccionar o prever que ese ataque iba a ocurrir? ¿Cuán ha sido determinante, según las noticias que se han escuchado por ahí, que jamás se haya utilizado en vez de medios digitales y demás, se haya vuelto hacia un medio más analógico? No comunicarse para que el Servicio de Inteligencia israelí tuviera conocimiento de esos hechos. Bueno, ahora mismo el Shin Bet, que yo creo que el jefe del Shin Bet le van a cortar la cabeza, en el sentido hipotético, en cuanto acabe esto, estaba más volcado hacia el norte, hacia el Líbano, porque parece ser que la información que tenía era que Hezbollah iba a realizar un ataque. Entonces, claro, si largas todas tus coordenadas hacia el norte y dejas las del sur, vamos mal. Lo que ha pasado ha sido impensable, ha sido exceso de confianza, es decir, han entrado esto y estaban durmiendo todos los vigilantes en los puestos de observación. Había una fiesta a 1 kilómetro de la valla, la gente saltando, o sea, nadie se esperaba esto. Entonces, para mí eso es inexplicable. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes que tener gente infiltrada en el otro lado. A veces que no había o un exceso de confianza. Y siempre hay que desconfiar. Grandes errores de la historia, pues el ataque a Pearl Harbor. ¿El ataque a Pearl Harbor cómo se hizo? Pues porque los americanos estaban lo que iban y todos los japoneses tenían espías en todas las lavanderías norteamericanas. Se dice que cuando un barco japonés entraba en un puerto, sus compañeros de promoción, que eran los jefes de la lavandería, iban a comer a bordo. Entonces, la inteligencia japonesa sabía perfectamente lo que había en Pearl Harbor y los americanos estaban en las patatas. Es decir, errores de estos de inteligencia ha habido toda la vida y será muy difícil subsanarlos. Aquí ha habido, por ejemplo, cuando el famoso episodio de Entebbe, que un avión israelí de pasajeros es obligado a aterrizar en Entebbe, que está en Uganda, y Idi Amin era una especie de gorila sin cerebro, dijo, me quedo con todos los judíos. Fallo de los ugandeses, porque inmediatamente el hermano de Netanyahu, que era el teniente coronel Netanyahu, se monta con 100 paracaidistas en un avión de transporte, aterriza allí, mata a todos los ugandeses y rescata a todos los israelíes. La única baja que hubo fue la del teniente coronel. Son fallos de los demás, que esta gente siempre se ha anticipado. La guerra del Yom Kippur fue otro fallo de inteligencia. Estás ahí rezando y no sé qué, y tomándote el pavo, lo que sea, y te invaden 8 divisiones acorazadas. Eso también es muy difícil de ocultar. La invasión de Ucrania, caray, tiene 200.000 rusos al otro lado de la frontera con no sé cuántos carros de combate y tú estás ahí tranquilo. Pues no, tienes que mover las fuerzas hacia la frontera. Es decir, siempre los fallos de inteligencia son inexplicables por exceso de confianza. Aquí yo creo que ha habido un exceso de confianza pensando que iba a ser por el norte y mira por dónde fue por el sur. Lo veo difícil, por lo menos no en el día de hoy, es decir, que a lo mejor dentro de un año, cuando ya se serene esto, posiblemente se llegue al acuerdo de Abraham otra vez. Sí, me interesaría saber el rol del gobierno israelí, porque realmente no está en su mejor situación. Todos sabemos las intenciones que ha tenido Netanyahu para crear el gobierno,
Bueno, Netanyahu lo que quería era un poco el control de lo que se quiere decir en España, del control del sistema judicial, y la gente se había revelado. Entonces, quizás, distraído por estas cuestiones internas, ha descuidado las cuestiones militares. Pero Netanyahu ha sido general del ejército israelí, es decir, que él esto se lo sabe. Pero muchas veces ves un árbol y no ves el bosque. Y quizás el fallo suyo ha sido no ver que tú tienes 2 enemigos pagados en Gaza y Cisjordania, que cuando puedas, 3, y Hezbollah, cuando puedas te van a hacer una jugada, nunca mejor dicho. Entonces, tú no puedes bajar. Y dedica muchísimo dinero al tema de la defensa. Yo cuando entró el jefe de flotilla de submarinos israelí en Cartagena, lo recibí yo, que era el jefe de flotilla español, vi el submarino, me quedé perplejo. Y de eso hace 20 años. Traía un submarino que no sé si habéis visto vosotros un Damné o una Agosta, en los aseos no se podía entrar, porque daba un cierto repelús. Yo tuve un segundo que tomaba pastillas para ir al cuarto de baño, para ir al aseo. Yo vi los aseos del submarino alemán y parecían de plata. Esos los israelíes, un pueblo de Naná, y son capaces de tener los mejores submarinos del mundo. Tienen capaces de tener las mejores corbetas del mundo, el mejor avión del mundo, el F-35. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Pues esta gente es que tiene esa mentalidad de pequeñito. Ellos lo tienen clarísimo. Todo oficial israelí lleva siempre la pistola encima, siempre, porque saben que en un momento dado, en la parada de autobús, en el autobús, donde sea, se puede encontrar con un loco, con una bomba. Entonces su deber es defenderse. Y esa mentalidad aquí no la tenemos. Aquí nos creemos que la defensa es gratis. Hasta hace poco, pues el presupuesto de defensa era el 0,9, que no llegaba, como saben los militares, ni para gastos. O sea, prácticamente era pagar el personal y poco más, y muy poquito más. ¿Cuál puede ser, aparte de lo que hay, simplemente el cuatro que hay allá, el final del conflicto? El final, por cansancio, porque claro, Israel no va a poder matar a todos los miembros de Hamas, porque no lo sabes. El tío de Hamas se quita la máscara, deja el Kalashnikov, es un ciudadano más, y no creo que lleve un registro activo. Es muy complicado. Entonces ellos intentarán dar un buen palo para que sepan que no se andan con bromas, y en cuanto se acabe, ellos digan, bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos conquistado esto, nos hemos cargado Gaza, no queda un solo túnel vivo, paramos. De hecho, lo deben estar pensando ahora mismo, porque cada día de tregua, pues está todo el mundo pensando. Los israelíes para ver cómo llega a un final, y los de Hamas para ver cómo va a hacer más pupa, porque además Israel ha dicho que en cuanto acaben las treguas, empieza a dar palos otra vez. Los otros estarán pensando qué es lo que pueden hacer, etcétera, etcétera. Pero yo esto no lo veo de larga duración, porque las guerras israelíes, exceptuando la guerra de independencia, que duró un año, pero claro, era sobrevivir con un ejército inexistente contra 5 ejércitos que sí existían. No creo que llegue más allá de enero. Esperemos, no quiero ser profeta, porque también dije yo que la guerra de Ucrania, de haberla hecho bien, iba a durar 15 días y llevamos 2 años. O sea que nunca se sabe. Todo depende de los recursos que tenga. Los recursos de Israel son infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque tiene detrás Estados Unidos. Ucrania, Zelensky se está quejando de que los recursos, balas y tal, lo están mandando a los israelíes. Pues macho, es lo que hay. Acaba tú tu guerra. Siéntate en una mesa y habla con tu primo Putin. Pero no le veo yo muy largo recorrido. Espero no equivocarme. Pero no es sostenible. Entre otras cosas, porque tampoco Israel, en su imagen exterior, que también la tiene, no puede estar todo el día bombardeando casas en Gaza. No puede. Otra cosa es que ande cazando por los túneles a los terroristas uno a uno, pero yo creo que ya no puede lanzar más bombas, creo. Una pregunta respecto al final de la guerra. ¿Cómo se visualiza acabar esta guerra? ¿Invadiendo todo y anexionando el territorio? ¿O eso sería una mala prensa hacia el mundo exterior? No le interesa a Israel invadir Gaza. Es decir, Israel lo que le interesa es poner paz, trincar al máximo a terroristas, meterlos en la cárcel, donde por cierto hay 9.000, y parar. Y ahora viene la reconstrucción. A Israel no le interesa quedarse con una tierra calcinada. Dirás, en Gazatíes, ahí está lo vuestro, que venga el primo rico de la Arabia Saudí y te suelte unos cuantos miles de millones en lugar de gastárselo en aviones F-35. Y esa es la historia. A Israel no le interesa ganar. Que en el futuro no haya más control, posiblemente vuelva al estatus anterior, que era tener patrullas por Gaza viendo qué es lo que está pasando. Pero vamos, desde luego, tiene que ejercer mejor la vigilancia para que no vuelva a ser suspendido. ¿Cómo podemos esperar de la OTAN y sobre todo de España en la guerra? Nada. En España podemos mandar ayuda humanitaria,
poco más. Y cuanto menos nos mezclemos, mejor que mejor, porque puedes quedar mal con unos o con otros. Entonces España lo que sí puede hacer es mandar barcos con suministros, camiones con suministros a esta pobre gente, y si hay ayuda económica dentro de nuestras posibilidades, pues ayudar, y ahí se queda nuestro plan. Sin significarnos demasiado, porque si significas mucho por los palestinos estás contra los israelíes, si te significa mucho con los israelíes estás en contra del mundo árabe. Entonces tenemos que ponernos de perfil, porque España vive a caballo entre Oriente y Occidente, y siempre ha sido nuestra política, es decir, nos llevamos bien con Marruecos y con Argelia, ahora nos llevamos mal con los dos, por mucho que digan. Si encima ahora nos llevamos mal con los israelíes, pues peor que peor. Entonces lo mejor es ayudar dentro de lo posible, siempre ayuda humanitaria, con esa palabra, ayuda humanitaria, y nadie te puede decir nada. ¿Listo? Pues muchísimas gracias por la atención.